Algo extraño pasó en mi partida de Left 4 Dead. Lo que voy a contar fue algo que me ocurrió en mi época de preparatoria. En ese tiempo, mi grupo de amigos y yo jugábamos mucho al Left 4 Dead. Los viernes en la tarde-noche era nuestro rato para jugar, cada quien llevaba su respectiva botana y activaba su micrófono, podíamos bromear y jugar más fácilmente. Eran tardes muy divertidas. En el grupo, la mejor jugadora era mi amiga Jacqueline. La conocía desde secundaria. Era una chica bastante extrovertida, llena de energía y divertida. Solía ser la que más hablaba y la que nos hacía reír durante las partidas. Siempre que alguien moría ella tenía un comentario gracioso. A pesar de ser tan bromista, ella tenía límites, era muy responsable para su edad. Un viernes en la escuela, estábamos en el receso, platicando ella y yo a solas, mientras los chicos jugaban fútbol, yo le platicaba mis problemas románticos de adolescente promedio. Cuando caí en cuenta de lo callada que estaba, su mirada parecía estar en otra parte y no poniéndome atención. Tontamente, en tono de reclamo le pregunté qué le sucedía. Me dijo que van un par de días en los que siente que la siguen cuando camina de su casa a la escuela, así como cuando va de regreso. También lo que la preocupaba era que el mismo carro color negro, con 2 hombres a bordo, pasaba muy cerca de ella seguido. Le dije que si quería compañía en el camino de regreso contaba conmigo. Ella aceptó y me lo agradeció mucho. A la hora de la salida, dijo que iría al café internet de al lado de la escuela, ya que tenía que imprimir unas cosas. Me dijo que en 5 minutos regresaba. Me quedé a la salida de la escuela con nuestros demás amigos mientras la esperaba. Ellos se fueron yendo uno a uno, sin embargo, ella nunca regresó. Le mandé un mensaje de texto y me contestó que ya se había ido, ya que tenía prisa, aunque, extrañamente, el mensaje estaba escrito totalmente en mayúsculas, raro en ella. Como de costumbre, dadas las 5 de la tarde, encendí la laptop y me conecté. Miré que ya estaban conectados la mayoría de mis amigos, solo faltaba una persona, Jacqueline. Todos estaban ansiosos por comenzar, pero la fiesta no podía empezar sin ella. Me pidieron enviarle un mensaje para pedirle que se conectara. Lo envié y casi al instante lo miró. Apareció como si estuviera escribiendo por unos segundos, sin embargo, dejó de escribir y se conectó al juego, sin embargo, no encendió su micrófono. Con lo parlanchina que era Jacqueline, esto extrañó mucho a todos. Aunque, de igual manera, comenzamos el juego. Se nos complicó demasiado el nivel. Jacqueline no estaba jugando igual que siempre, jugaba torpemente, parecía como si hubiera olvidado jugar y olvidado las estrategias que ella misma definió para el equipo. Le pedimos que encendiera su micrófono para ponernos de acuerdo de cómo jugar, pero no nos hizo caso. Le envié otro mensaje privado preguntándole si todo estaba bien. Sí, respondió a secas. Esto fue más raro aún. Regresé al juego, y por micrófono le mencioné a todos que Jacqueline me había dicho que había estado incómoda toda esa semana por unos tipos que sentía que la seguían. Antes de seguir y preguntarle a Jacqueline si todo bien, su personaje cambió de arma y comenzó a atacarme a mí y a nuestros amigos, matando a algunos de ellos. Conseguí incapacitarla. Un silencio total invadió la partida. Ella se puso de pie e intentó asesinarnos otra vez. Antes de que hiciera algo volví a incapacitarla. En eso, vemos que se activó su micrófono. Después de unos segundos expectantes, de su micrófono sale un: "No estén chingando, morros. Que esta es la primera vez que juego esta madre". Con una voz sumamente gruesa y rasposa. Esto nos silenció aún más. No sé cuántos segundos tardamos en decir alguna palabra, pudieron haber sido minutos, sin duda. Sentí un retorcijón en el estómago, no lo quería decir, pero sabía lo que había pasado con Jacqueline. Mis amigos intentaron cuestionar al sujeto, sin embargo, no hubo más respuestas. Hubo un silencio de unos 5 segundos, y al fin hay respuesta de la voz. No se preocupen, Jacqueline también se está divirtiendo. Lo dijo mientras no podía aguantar su risa, una horrible e inhumana risa.
Se desconectó justo después de eso. Acordamos todos intentar localizar a Jacqueline. Cada quien lo intentó por su lado, pero nadie tuvo éxito. Quisimos pensar que seguramente había dejado abierta su cuenta en algún café internet. El lunes, a primera hora en la escuela, apareció la mamá de Jacqueline acompañada de la directora y unos profesores. Nos preguntaron si sabíamos algo de Jacqueline, ya que nunca volvió a su casa ese viernes por la tarde. Contamos lo sucedido frente a su madre y después frente a la policía de la ciudad. Han pasado 10 años de esos sucesos y hasta la fecha no se ha encontrado a los responsables. Sin embargo, su voz, la voz del responsable, sigue presente en mi memoria. El juego de David. En Estados Unidos las ventas de garaje tienen varias décadas siendo muy populares, tienen una cultura de desechar artículos que apenas han usado. Las cosas son baratas y se pueden conseguir juegos a muy buen precio. En todos los barrios hay un vecino indeseable, el hombre indeseable de mi barrio se iba a mudar, era un hombre alcohólico y cascarrabias, realizó una venta de garaje para vender gran parte de sus cosas, se había divorciado recientemente debido a la muerte de su hijo autista llamado David. Mientras personas revisaban lo que tenía a la venta, él mantenía su cara apática y de desagrado. La curiosidad me ganó y quise ver qué clase de cosas tiene un hombre tan amargado como él. Encontré algunos juegos viejos de PC, nada interesante realmente, sin embargo, uno me llamó la atención, un disco que tenía escrito con marcador rojo el juego de David. Rápido lo conecté con el hijo fallecido del hombre. Tomé valor y me acerqué a preguntarle el precio. Apenas me vio con el disco en la mano su semblante cambió completamente. Antes de siquiera preguntarle algo el hombre me dijo: ese juego lo hizo mi hijo. Me pidió que lo jugara un par de veces, pero soy demasiado viejo para los jueguitos. ¿Lo vende? Pregunté temerosamente. No está a la venta. Te lo voy a regalar. David habría querido que alguien más lo jugara. Me contestó mientras prendía un cigarro. Pude ver cómo empezaban a ponérsele llorosos los ojos. Fui a casa e introduje el juego en mi PC. Era un juego exe creado con Game Maker. La intro era la de A Link to the Past solo que ligeramente modificada. No había ninguna partida creada, tuve que crear una nueva. Al iniciar era un mundo completamente gris. Pasé por bosques, paisajes, ríos desiertos y llanuras, la verdad estaba bastante mal diseñado, el sonido y música era de mala calidad. Después de una hora explorando, me aburrí, cerré el juego y antes de cerrar la carpeta del juego veo que había un archivo de texto que no había mirado con el nombre LM. Por favor, busca la cueva era todo lo que decía. Al anochecer regresé al juego y busqué la cueva. No tardé mucho en encontrarla. Honestamente, desearía no haberlo hecho. Lo que había dentro era un monumento de muy mal gusto. Era una cueva con tilesets de Pokémon rojo y azul, era como un gran pasillo, en la cual había muchas estatuas que guiaban el camino. Estas estatuas eran de gente gritando, expresiones de dolor, acompañado de una música deprimente. Al seguir avanzando comenzaron a aparecer cuerpos de personas y animales en el camino, manchas de sangre en las paredes y en el suelo. Había NPC con espadas atravesando más NPC, por más que intentaba hablar con ellos, no se activaba ningún script. Al llegar al final de la cueva, la luz iba disminuyendo, hasta terminar como en Pokémon cuando entramos a una cueva antes de usar Flash. Terminaba la cueva y al fondo había un ataúd. Al ponerme frente al ataúd y presionar la X, se abrió lentamente, se pudo ver el cuerpo descompuesto, de lo que parecía ser un niño. Con una animación se puso de pie y salió del ataúd, de frente a mi personaje dijo: si estás jugando, esto es porque finalmente lo hizo, lo logró. Se dio media vuelta y como si ahora le estuviera hablando al jugador a través de la pantalla dijo: hazme un favor, encuentra la forma de que le pague por lo que le hizo a su hijo, a su pequeño David. Escape de Merrywood. No hace mucho tiempo, por mediados de noviembre, Konami había terminado de desarrollar un título conocido como Escape de Merrywood.
Este juego en particular parecía más un experimento en desarrollo que un juego de categoría AAA. El mismo no se le dio ningún tipo de publicidad o atención de la prensa conocida, y fue lanzado en muy pocas localizaciones como un título de prueba. En un principio, debido a su bajo costo de producción, el juego no resultó ser demasiado costoso. Fue lanzado para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3, pero no fue liberado para la Wii, por razones que se conocerán más adelante, únicamente en unas pocas tiendas de la GameStop alrededor de los estados de Massachusetts y Maine, que incluía también un código especial con el que se podía ingresar a su sitio web y dejar un comentario a los departamentos de marketing y relaciones públicas de Konami. Lamentablemente, el experimento terminó en un completo fracaso. Aproximadamente el 98% de las personas que compraron el juego expresaron sus opiniones extremadamente negativas en los comentarios, y en algunos casos, eran violentamente agresivas. Para mantener el control, el juego fue retirado de las estanterías, se anunció el reembolso completo a sus compradores al doble del precio minorista siempre y cuando estos devolvieran las copias que habían comprado, así como dar fuertes donaciones tanto a las tiendas como a sus empleados para que se mantuvieran en silencio. El juego fue eliminado de cualquier registro, e incluso a los involucrados en su desarrollo recibieron sobornos o amenazas de despido si no cerraban la boca. Por supuesto, cualquier intento de preguntarle a Konami sobre el juego resultaba en un callejón sin salida, con la compañía negando su completa existencia. Es por eso que estoy dispuesto a hablar sobre el juego. Yo nunca renuncié a mi copia, y por lo tanto no recibí ningún tipo de soborno, dándome la libertad de hablar como quisiera. A pesar de los comentarios sobre el contenido del juego, la publicidad que se le dio al mismo fue absolutamente brillante, ya que no tuvo ninguna. No escuché ni una sola palabra sobre el juego cuando lo encontré en la estantería. Sin embargo, lo que me llamó la atención más que nada, fue el arte de la carátula. Era el garabato hecho en un pizarrón de una extraña criatura humanoide, similar a un Stickman, pero con un brazo hinchado y en forma de garra. La criatura era lo único que se podía ver en la caja, no tenía un título en la carátula, o una etiqueta de precio. La curiosidad terminó ganándome. Sin saber de qué se trataba el juego o cómo se llamaba, me dirigí directamente al mostrador, pagué unos $60 y volví lo más rápido que pude hacia mi casa. El juego comenzó de forma estándar, con el logo de Konami y todo eso, para posteriormente pasar una pantalla de menú bastante agradable, la cual es similar a la de la carátula. No había muchas opciones para elegir, al ser un juego de un solo jugador, con las únicas opciones disponibles de nuevo juego, cargar partida y opciones. Después de iniciar una nueva partida, el juego comenzará inmediatamente, no sin antes reproducirse un corto tintineo bastante inquietante. Lo primero que el jugador notara sería el hermoso estilo gráfico del juego. Todo parecía dibujado con lápices de colores, dándole un toque bastante surrealista y perturbador. El jugador se encontrará perdido dentro de un bosque negro y verde, con un cielo rojo. La segunda cosa uno notaría sería a la misma criatura blanca de la carátula justo enfrente del jugador reproduciendo un horrible grito. El comienzo abrupto del juego lleva a que muchos murieran instantáneamente, ya que al ser tocado por la criatura resultaría en una muerte brutal, empeorando aún más la perspectiva en primera persona del juego. Lo que se supone que debes de hacer en este punto del juego, si es que la criatura aún no te ha atrapado, es girar y huir. El sprite del personaje, aunque no muy limitado, es lo suficientemente rápido para llevarte a una persecución de unos 30 segundos, hasta llegar a una pequeña aldea mal dibujada. Al llegar a la aldea, la criatura dejará de perseguir al jugador, se podrán escuchar fuertemente los pasos de la misma mientras retrocede perezosamente hacia la oscuridad, mientras que el personaje del jugador cae colapsado al suelo por el agotamiento y la pantalla se oscurece. Afortunadamente el juego se autoguarda en este punto.
Cuando el jugador recupera el control, se dará cuenta de que el día habrá cambiado, el cielo pasará de ser rojo a uno azul hermoso, incluso el sol dibujado de forma infantil tendrá una sonrisa. Caminado la aldea, las personas le informarán al jugador que la criatura es conocida como Merry, una especie de guardián del bosque que parece imponer un toque de queda en todas las aldeas del bosque, atacando a cualquiera que se atreva a salir de su casa en la noche, o que intente salir del bosque por completo. A partir de aquí, el jugador tiene la total libertad de hacer lo que quiera, incluso puede comprar una espada o una pistola y salir al bosque. Admito que la primera vez que salí de la aldea durante el día, casi me da un infarto ya que me encontré a Merry de forma inmediata. Afortunadamente, cuando está el sol, Merry no atacará al jugador e incluso podrá hablar con él. El sol es tan lindo. Pero no lo mires directamente. Decía en un tono bastante incomprensible como todos los personajes dentro del juego. La mayoría de los diálogos de Merry eran exclamaciones sobre lo hermoso que era el día, lo adorables que eran los animales, o consejos genéricos que le dirían a un niño como no hables con extraños. Si bien es agradable, es recomendable que el jugador evite atacar de ninguna manera a Merry, ya que inmediatamente pasará a un estado hostil, donde se vuelve inmune a cualquier daño que se le provoque. Si recibes un golpe de su enorme garra, resultará en un grito espeluznante por parte del personaje del jugador, mientras la pantalla empezará a rasgarse como si un oso arañando una hoja de papel se tratase, hasta quedar únicamente unas tiras delgadas que caerán y serán reemplazadas por las palabras de "estás muerto" junto con una carita triste, y las opciones de continuar o retirarse. Sin embargo, siempre y cuando el jugador no decida atacar a Merry, intente salir de un cierto límite en el mapa, señalado por líneas rojas, o trate de abandonar la aldea al anochecer, el jugador puede ignorarlo, aunque también puede hablar con él para obtener un nuevo diálogo que se explicará más adelante. Al visitar la segunda aldea, ya sea siguiendo el mapa o simplemente deambulando, el jugador descubrirá la razón de por qué Merry es invencible, y eso se debe a que solo puede ser asesinado si recibe daño de sí mismo. La idea de que Merry cometa suicidio puede parecer graciosa, ya que es la cosa más feliz del mundo. Pero en caso de que no hayas captado la última oración, permite explicártelo. El objetivo de este juego es escapar del bosque, buscando la manera de que esa cosa alegre se mate a sí mismo. A partir de ahora, el jugador deberá vagar por el bosque, en búsqueda de unos extraños artefactos esparcidos por ahí, así como también buscar los altares de felicidad de Merry, unos altares tallados con madera tosca adornados con flores, juguetes e incluso caramelos. El jugador deberá encontrarlos y destruirlos con absoluta malicia, destrozándolos, aplastando las flores, pisando los caramelos, etc. A lo largo del camino, se irá encontrando con los enemigos regulares del juego, como la fauna silvestre que actuarán de forma hostil, unos bandidos con cuchillos, y unos extraños personajes llamados Okimen, los cuales portan armas de fuego, y que en ocasiones atacarán al jugador por la espalda. Además de destruir los altares, se recomienda que el jugador observe a Merry, para saber cosas como qué animales le gustan o los objetos con los que parece tener una afición, para posteriormente matarlos / destruirlos mientras él está lejos, o de alguna manera de hacerlo frente de él sin ser visto. Aquí es donde entra el diálogo adicional de Merry, hablando con él después de destruir los altares lo hará hablar de un desafortunado accidente, pero entre más cosas destruya el jugador peor irá disminuyendo su estado emocional, haciendo que sus diálogos empeoren, hasta el punto en el que Merry dirá cosas como "por favor déjame en paz". Finalmente, el jugador deberá encontrar los objetos necesarios para finalizar el juego, estos son un oso de peluche, una descolorida foto, y un encendedor. Una vez que el jugador los encuentre, el jugador podrá usarlos para confrontar a Merry por tratar de salir de la frontera del bosque. Esta vez, en lugar de ser asesinados, la opción ofrecer oso de peluche aparecerá en la pantalla.
Merry se detendrá en seco, mientras comienza a gritarle al jugador sobre sus sospechas de que fuiste tú el culpable de haberle hecho esas cosas tan horrible. Si te quedas esperando, Merry te atacará al instante. El jugador debe ignorarlo y presionar el botón para atacar, lo que provocará que su personaje arranque la cabeza del oso de peluche. Merry empezará a gritar de una manera bastante agonizante, como si de un niño cuya mascota había muerto se tratase, y en este punto, él no atacará al jugador. El jugador deberá seguir presionando el botón para atacar, lo que en consecuencia provocará que su personaje haga cosas como tirar el oso de peluche al suelo, prenderle fuego a la foto y tirarla junto a los restos del peluche. Mientras el jugador hace esto, Merry continuará sollozando y gritando, diciéndole cosas como yo solo quería hacerte feliz. El jugador tiene que seguir ignorándolo y mantener apretado el botón, llegando al punto en que su personaje empezará a insultarlo, mientras le grita cosas como que nadie lo quiere y que estaría mejor muerto, incitándolo a cometer suicidio, hasta repetir únicamente las palabras de hazlo. Una y otra vez. Una vez en ese punto, llegará el doloroso momento en el que la criatura tendrá que matarse a sí misma. Cuando eso suceda, el menú de selección de armas aparecerá en la pantalla, pero con la opción de equipar será reemplazada por la opción de ofrecer. A partir de aquí, el jugador puede ofrecerle cualquier cosa, darle una espada, provocar a que se apuñale a sí mismo en repetidas ocasiones, darle la pistola hará que se dispare en la cabeza, incluso si no se le ofrece nada provocará que Merry se tope con una manada de lobos que lo atacarán hasta devorarlo. Sin embargo, la opción más dolorosa de todas, es darle la escopeta. La bestia tratará de poner torpemente el cañón en su boca, mientras acciona el gatillo con su mano normal. Independientemente de tu elección, en el instante en que Merry cae al suelo muerto, la música se detendrá y los gráficos cambiarán radicalmente, pasando de un estilo con crayones a uno totalmente realista. La perspectiva en primera persona se mantiene incluso cuando el personaje del jugador pisa algo que no se puede ver, mientras sale tranquilamente del bosque, hasta llegar a una carretera en donde lo estará esperando un viejo camión. En todo este tiempo, únicamente se podrán escuchar los pasos del personaje, el sonido de la puerta abriéndose y el sonido del motor cuando el jugador empieza a conducir. El juego terminará de forma abrupta con la pantalla cortándose a negro, sin reproducir los créditos, mostrando de nuevo el menú de inicio. Chrono Predictor. Esta historia no contiene mensajes subliminales, ni implica demonios, entes sobrenaturales poseyendo un juego, ni tampoco hace que mi vida peligre. Aunque, este acontecimiento, sí, cambiaría rotundamente mi vida y posiblemente la tuya también, si llegases a conseguir este ROMhack. Tal vez, implique algo que ni tú ni yo deberíamos tener al alcance de la mano. Todo comenzó por allá del 2016, cuando visitaba unos cuantos foros extintos de videojuegos. Aquellos blogs abandonados desde hacía años, los cuales visité cuando era niño. Un simple viaje nostálgico para recordar los viejos tiempos, e incluso me di a la tarea de ver otros foros de videojuegos más antiguos con el mismo destino. Entre ellos, estaba el foro de Chrono Trigger, donde la gente había sobrevivido demasiado tiempo hasta su inactividad 2 años antes de mi entrada al mismo. Conocí el juego, y lo podría definir como uno de los mejores de la historia, y mi primer amor con una Super NES en manos cuando era pequeño. El paso del tiempo me hizo olvidar su nombre, más los entrañables personajes, el estilo visual y sobre todo, la música, invadió mi mente de buenos recuerdos. Comencé a analizar el foro, viendo los mensajes, fanarts, y remixes que los usuarios hicieron durante su estancia en el sitio. Sin embargo, lo que más me interesó fue un espacio donde se colocaban alteraciones y ROMhacks del juego.
Esto abrió mi mente hacia una nueva extensión del videojuego, pasando por modificaciones pequeñas como alterar la vestimenta de los personajes, añadir nuevos movimientos a los mismos, nuevos escenarios de combate, hasta llegar a Flames of Eternity, una secuela hecha por fans que me divirtió bastante. No obstante, también encontraría otro ROM-hack creado por uno de los usuarios del foro. El ROM-hack se llama Chronos Predictor, y consistía en un nuevo accesorio que, además de ser de gran ayuda para predecir los ataques de los enemigos y contar con un método de evasión, también añadía misiones secundarias que ampliaban el lore del mundo devastado. Sin mucho más que hacer, y teniendo una enorme curiosidad, decidí jugar dicho ROM-hack. La pantalla de inicio me dio la bienvenida, sin presentar casi ningún cambio contundente. La modificación tampoco tendría tanta repercusión en el gameplay. Claramente, añadía nuevos objetos que sinceramente, estaban rotos, pero eran divertidos de ver. El verdadero cambio llegó cuando arribé al primer viaje temporal de la historia, llegando a la Tierra después del apocalipsis causado por Lavos. El paisaje lucía destruido, y existían más misiones que de costumbre, al igual que una extensión del mismo. Podría asegurar que era el doble de grande de lo habitual, siendo ampliado gracias a algunos cruceros y barcos que se podían abordar. Esta sección de la historia también se tornó más oscura y deprimente, haciendo mención a una de las misiones secundarias donde, al serme imposible conseguir comida para los habitantes de uno de los barcos, los mismos tuvieron que salir de su escondite, siendo asesinados por algunos robots rampantes del desierto de metal. Era una escena desoladora, pero nada explícita. Solo estaban los sprites en el suelo sin signos vitales, pero sin sangre de por medio. Otras misiones fueron del mismo calibre. El que había creado este ROM-hack realmente quería dar una ambientación más realista que la mostrada en la historia original con ese final medianamente alegre. Acorde a la pequeña guía, en la factoría de robots, encontraría una tableta, la cual solo Luca podía manejar. Esta tableta era menester para abrir ciertas bodegas ocultas por el mapa, la cual generaba códigos conforme a las habitaciones. Era una nueva mecánica que no funcionaba del todo bien, y no te solía dar los códigos hasta después de varios intentos. Entonces, había una puerta que daba hacia la sala principal de comunicaciones, aquella donde aparecen los NPC hablando de Lavos y el apocalipsis. La puerta estaba cerrada y ocupaba alrededor de 4 códigos para accionarse, y, como podrás adivinar, más de una vez los códigos generados no correspondían. Podría asegurar que mi persistencia fue grande, pero el generador era tan ineficiente que terminó cansándome. Dejé sin abrir esa bóveda, y continué con la historia original. Saliendo de esa parte, realmente ya no hubo nada más que pudiese interesarme. El ROM-hack solo se había dedicado a la sección del futuro, pero el añadido terminó siendo bastante interesante y sobre todo de mucha ayuda por la cantidad y calidad de loot. Terminé el juego sin ningún problema. Le gané a Lavos, y los créditos finales aparecieron. Aunque, la parte final dejó un mensaje justo cuando terminaban los créditos. 010, 010, 10, 011, 011, 11, 011, 0, 1, 0, 0, 0, 011, 011, 10, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 010, 10100, 011, 010, 01, 011, 10100, 011, 011, 11, 011, 100, 10. Aquel código me pareció el tiempo suficiente para alcanzar a tomarle una foto. Una vez le di al siguiente, desapareció y nuevamente la pantalla de inicio hizo acto de presencia. Evidentemente, esto no era parte del producto original, y el único de las modificaciones del ROM-hack pertenecían a Chrono Predictor,
Por tanto, deduje por dónde iban los tiros. Por fortuna, había guardado la partida tras muchos intentos de códigos en las puertas de aquella bóveda. Lo que no sabía, era si funcionaría la clave si el final no era desbloqueado. Para mi fortuna, después de poner el código innecesariamente largo, la bóveda se abrió. La habitación era aquella donde se muestra la destrucción que provoca la voz en la cinemática del Apocalipsis, y el guardia yacía en el suelo. Aunque solo quedaba un esqueleto y su ropa. Hubo una cinemática, en la cual, Luca fue directo hacia el tablero, intentando hacerlo funcionar. Luca. Esta máquina parece tener registro de los sucesos que preceden a nuestro tiempo. Sigue funcionando. Pero necesita una contraseña. Posteriormente, apareció otra caja de texto. Introduzca una fecha válida de registro. La caja de texto arrojó ahora un texto modificable. Esta contaba de 2 dígitos, un slash, otros 2 dígitos, slash, y 4 más. El problema era, que no tenía un código como tal. Nuevamente, comencé a probar y probar. Primero con fechas aproximadas a los eventos importantes de Chrono Trigger que podían entrar, y luego improvisando otros que distaban por cifras ridículas, como la época prehistórica. Entre intentos e intentos, terminé mirando la hora de mi ordenador, y puse la fecha que indicaba. Código autorizado. La pantalla mostró una cifra de números, y posteriormente, me permitió poner una fecha. El valor había acertado con el número de día en el cual estaba jugando, cosa que no me parecía rara. Había ciertos juegos que tenían un sistema en tiempo real los cuales te permitían acceder a ciertos eventos, no obstante, no sabía que era posible introducir este sistema en un videojuego de la SNES. Por probar, coloqué una fecha al azar. 17 de diciembre de 1986. Ha sido asesinado un director importante de una editorial. Era obvio que la noticia no era del mundo de Chrono Trigger. De inmediato, abrí una pestaña en el ordenador, y busqué la fecha que había colocado al azar. El primer resultado arrojado por el navegador fue la misma noticia dicha en el juego. Quedé ligeramente sorprendido por tal acontecimiento, pero, la persona escéptica que era me impidió dar por sentido que tal juego pudiese, como diría su título, predecir dicho suceso. La explicación más certera era el hecho de que el propio juego accedía a Internet por medio de algún virus en el ROMhack, y arrojaba el resultado de la fecha escrita. Probé una vez más, otra fecha al azar, y la noticia fue la correcta. Desconecté el internet de mi ordenador, y corrí de nuevo el tablero del juego. Me pidió una fecha, y anoté la más sonada en mi mente. 11 de septiembre de 2001. Atentado en las Torres Gemelas, Estados Unidos llora las pérdidas. El resultado me dejó frío. Comprobé que el internet estuviera desconectado varias veces, y sí. Lo estaba. Me tomó unos momentos reponerme de tal suceso. En realidad, este ROMhack tenía el poder y la memoria de acceder a tantas noticias acorde a las fechas que se pusieran, aunque aún no había comprobado del todo bien. Debía ver más, seguir viendo las noticias que arrojaban cada una de las fechas que podía escribir. Una tras otra, los resultados eran correctos. Fue entonces que me vino una idea a la cabeza. Anotar una fecha lejana en el futuro. Escribí entonces una no muy lejana, para comprobar la veracidad de predictor. 23 de junio de 2016. ¿Estás seguro de tu búsqueda? Ese simple texto me hizo helar la sangre aún más, y hacerme dudar de lo que estaba haciendo. Pero, no podía evitar quedarme con la duda. Debía resolver esto. Después de presionar la tecla de acepto, apareció el resultado: Inglaterra comenzará el referéndum para salir de la Unión Europea. La noticia fue simple y directa, sin dudar para nada. La seguridad del predictor decía que en menos de una semana aquello ocurriría. Entonces, solo me senté, e intenté seguir mi vida como si ese suceso jamás hubiese ocurrido.
Pero la realidad me golpeó el rostro cuando desperté por la mañana. El predictor había acertado. E inmediatamente volví a mi ordenador, y cargué el juego donde lo había dejado. Justo delante del tablero, aún con la conmoción del momento, me senté a reflexionar sobre mi siguiente paso. Era imposible que un simple ordenador dentro de un videojuego pudiese ser tan preciso, incluso sin internet alguno. Entonces, me decidí a poner una fecha que había pensado, mas no tuve el coraje de ponerla. 23 de agosto de 1989. Es la fecha de tu nacimiento, Demian. Inmediatamente, cerré el ordenador, y desinstalé el juego de todas las maneras que pude. Mi paranoia llegó a tal punto, que decidí formatear el computador y no volverlo a tocar nunca jamás. Pasaron algunos meses después de lo ocurrido, y mi vida logró normalizarse. Tuve una paranoia tremenda durante ese largo periodo de tiempo hasta finalmente superar aquel suceso. Fui con un amigo para volver a hacer funcional el computador, y solo me costó algunas cuantas monedas y una pizza de por medio. Después de hacerle un análisis de seguridad, por si acaso, el PC tuvo actividad nuevamente. Solo habían quedado algunos cuantos archivos importantes, y el sistema operativo funcionaba sin problemas. Una vez se fue, fui a poner una USB que tenía con un respaldo de los archivos recuperados tras la desinfección, obteniendo de nuevo mis pertenencias digitales variadas. Entonces, con cierto temor, si esa es la palabra adecuada, volví de nuevo a aquella carpeta donde se alojaba el AWROOM. Ahí seguía. Tanto la angustia y la paranoia reinaron mis emociones durante tanto tiempo, y también, la curiosidad. Aquella curiosidad insana que sin duda acabaría matando a más de un gato. Y ese gato, bueno, sería yo. Quería comprobar de nuevo tal suceso, a cualquier costo. Una vez pasé el juego nuevamente, e introduje el código. Y posteriormente, la fecha en que visitaba el videojuego. Se me garantizó acceso al poder del predictor. No perdí más tiempo con el pasado, y fui directo a fechas lejanas en el futuro. La mayoría, empezaron siendo banalidades, y una que otra noticia la cual no estaba ni cerca de mi país de origen. Fue interesante ver las fechas cercanas, pero quise apostar más lejos. Apunté hacia una fecha lejana a varias décadas, y no hay datos relevantes en esta fecha. Fue la primera ocasión en que tal mensaje aparecía. Probé nuevamente con una modificación de días en el mismo mes, luego el año, mas el resultado no cambiaba. Reduje los años, primero en número par, luego en número más largos. Seguían sin haber registros. Viendo que los resultados no aparecían, decidí hacer una búsqueda inversa. Empecé varios años en el futuro y cuando llegué a 2025 una pandemia mortal será oficialmente anunciada. Mi cuerpo no me dejó pasar la conmoción inicial, y continué, dando fechas separadas ahora por solo años. El decrecer de la humanidad fue relatado y era más prolongado conforme pasaban los años, y llegados a un punto, los meses, y finalmente, solo días separaban a la humanidad de registrar ese mensaje. No hay datos en el registro. Han pasado varios años después de ver estas predicciones y estoy asustado. Todos los sucesos que vi, y que apunté en mi libreta, han sucedido al pie de la letra. Sea quien fuese, el creador de ese ROMhack, quiso advertirme de lo que iba a suceder. Tal vez, solo tal vez, también cargaré en otros la angustia de conocer el futuro oscuro de la humanidad. Nunca sabré con qué propósito fue creado, pero, al menos, tengo el consuelo de que no estaré ahí para ver con mis ojos el fin de todo. Según los mensajes, mi muerte está cerca, y solo eso logra darme tranquilidad. La tranquilidad de no sufrir el destino preparado para los sobrevivientes del apocalipsis por la abominación cósmica que arribará, en los últimos días de la humanidad.
Mr. Mix. ¿Alguien recuerda un viejo juego de PC de la década de los 90 llamado Mr. Mix? Era principalmente un juego de mecanografía, en donde uno tenía que escribir las palabras en una caja para hacer que un chef, de nombre Mr. Mix, pusiera los ingredientes en un tazón. Ya saben, un tipo de juego común. A diferencia de la mayoría de los juegos con esa temática, Mr. Mix era famoso por tener un brinco de dificultad demencial. El juego tenía un requisito de palabras por minuto para cada nivel, algo tan bajo como 20 palabras por minuto en el nivel 1, o de 85 palabras por minuto en el nivel 3. Para el nivel 5, el requisito llegaba a más de 500, por lo que era simplemente imposible pasar al último nivel, el nivel 6. Una de las principales cosas que la gente recuerda sobre este juego es la música de fondo. La música en el nivel 1 era un patrón inquietante de gruñidos que iba haciéndose cada vez más fuerte, conforme se avanzaba en el nivel, a menudo causando daños en los altavoces del ordenador, ya que estos no eran diseñados para manejar tan altos volúmenes de sonido. El nivel 2 no tenía ninguna música, y el nivel 3 tenía lo que parecía ser una grabación de muy baja calidad de un secador de pelo en el fondo. Los otros dos niveles tenían un muy fuerte y agudo zumbido en todo momento, que causó graves daños en el tímpano de los jugadores que lograron llegar tan lejos y que usaban auriculares. Otro aspecto inquietante del juego fue el diseño del mismo Mr. Mix. Él era grande, de cara redonda, un hombre gordo con grandes ojos redondos y brillantes y manchas rojas en las mejillas. Esto fue publicado en un foro de videojuegos antiguos, adjunto a un archivo del juego. En los comentarios hay gente que afirma haberlo jugado, recuerdan que de niños llegaron a tener pesadillas vívidas de Mr. Mix hablándoles en voz baja, ronca y amenazándolos de no hablar sobre algo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo recordar exactamente lo que era. Alguien que afirma ser un psicólogo dice que vio a muchos niños que lo jugaron en los 90s, reportó haber sido perturbado por el gran terror en los rostros de los niños mientras relataban los detalles de las pesadillas. Muchos de los niños rompieron a llorar en el proceso, rogando por que sus padres los salvaran. Pero no pudo encontrar una relación directa entre el juego y los casos de los niños, teniendo en cuenta que no todos estos sufrían los mismos efectos. Por razones obvias, el juego no se vendió muy bien. Se mantuvo relativamente olvidado hasta hace unos años, cuando en un foro, unos grupos de hackers se apoderaron de una ROM del juego y empezaron a buscar en él. Al hackear el software de memoria, lograron descifrar el código del juego para poder pasar por el imposible nivel 5. Lo que encontraron, sin embargo, fue extremadamente preocupante y causó que la mayoría de ellos abandonaran la expedición por completo. De acuerdo con lo comunicado por estos hackers, el juego se comporta de manera extraña si el quinto nivel se pasa. El juego se bloquea y se cierra violentamente, sobreescribiendo un montón de archivos en el directorio System32 del usuario hasta el punto en que la RAM se llena casi por completo. Estos archivos son imágenes de gente con rostros horriblemente deformados, que aparecen gritando de dolor y agonía, sus ojos aparecen sangrando por los conductos lacrimales y las capas externas de su piel están desgarradas en varias partes. Si el usuario intenta eliminar estos archivos, la PC se traba y la pantalla se torna azul. Al reiniciar la PC, la BIOS no encuentra un sistema operativo en el disco duro. Los hackers descubrieron que esto fue causado por un único byte en la ROM del juego que está programado para desencadenar todo aquello cuando el nivel 5 fuese completado. Después de eliminar ese byte, fueron capaces de pasar al siguiente nivel, el último y completamente desconocido nivel 6. Por desgracia, todos los hackers originales se negaron a discutir lo que vieron en el último nivel. Todos ellos se volvieron extremadamente paranoicos y solitarios, negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego, y mostraron síntomas de estrés postraumático. La mayoría de ellos dejaron de ser capaces de formar frases coherentes. Al poco tiempo todos ellos desaparecieron del foro. Hasta hoy, nadie sabe lo que había en ese juego, que les causó tanto daño psicológico. Tal vez sea mejor así. 2 años después de este incidente, un hombre fue arrestado luego de intentar secuestrar a una niña de 8 años en una tienda de comestibles. El responsable fue uno de los ex miembros del grupo de hackers que participó en el hackeo del juego, es una de las pocas personas que miró los archivos y lo que contenía el último nivel.
Al momento de realidad del acto, llevaba un sombrero blanco de chef, tenía una mirada de inefable maldad y de locura en la cara. Cuando fue interrogado, el hombre se limitó a decir una sola cosa: yo soy Mr. Mix. The Hunt Club. La aplicación se llama The Hunt Club. Caza a tus amigos. En primer lugar, no la descargues. No es una broma ni un reto. No la busques ni la descargues. Estás advertido. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes de que todo esto empezara. Una semana antes de Navidad, estaba empezando a preparar mis cosas para las vacaciones, cuando mi compañero de habitación entró y empezó a hablarme. Se suponía que los dormitorios estarían vacíos a la mañana siguiente y yo solo le prestaba atención a medias mientras intentaba asegurarme de no olvidar nada que necesitaría durante mis 2 semanas en casa. Hasta que me puso el teléfono en la cara, aparentemente repitiendo cosas que intentaba decirme sobre este nuevo y fantástico juego de acción en primera persona al que había empezado a jugar. ¿Necesitas jugarlo? Simplemente dije que sí y seguí preparando mis cosas, y no fue hasta que miré mi teléfono en casa 2 días después que me di cuenta de que ya había descargado la aplicación en el teléfono para mí. Se llamaba The Hunt Club. Caza a tus amigos. Y tenía una imagen de una figura de palitos en la mira. A primera vista parecía un poco tonto, pero ya me estaba aburriendo de estar sentado en la casa de mis padres, así que decidí ver qué era lo que supuestamente tenía de bueno. La aplicación funciona de la siguiente manera. Creas una cuenta e inicias sesión, y en ese momento se te lleva a un tutorial que explica las reglas del juego. Hay 3 tipos de jugadores en Hunt Club: ciervos, osos y cazadores. Todos comienzan como ciervos de nivel 1. Puedes avanzar hasta el nivel 10 de ciervos evitando que los cacen con éxito. El tutorial explica el sistema de progresión de la siguiente manera. Los ciervos intentan evitar que los cacen y los maten. Los osos intentan cazar y matar ciervos mientras evitan que los maten los cazadores. Los cazadores cazan ciervos y osos, así como a otros cazadores. Debes ser un ciervo de nivel 10 para convertirte en oso. Subes de nivel sobreviviendo y, a medida que subes de nivel, un oso o cazador debe acercarse cada vez más a ti antes de que su caza se considere exitosa. Debes ser un oso de nivel 10 para convertirte en cazador. Subes de nivel sobreviviendo y matando ciervos y, a medida que subes de nivel, los cazadores tendrán que cazarte varias veces antes de que se considere que has sido cazado con éxito. Tu objetivo como cazador es sobrevivir a todos los demás en tu viaje hacia la recompensa final. Para iniciar una cacería como oso o cazador, ve a tu mapa de cacería e identifica tu presa. Luego, ve físicamente a dónde está. Cuando estés lo suficientemente cerca, se iluminará el botón cacería completa y puedes hacer clic en él para confirmar tu muerte. El jugador asesinado reaparecerá después de 8 horas y perderá un nivel como penalización. La idea básica es que el juego te pone en una competencia contra otras personas con la aplicación. Si eres un ciervo, recibes advertencias cuando un oso o un cazador se acerca a ti. Esto te da la oportunidad de escapar, o si eres un ciervo de nivel superior con un radio pequeño para que te maten, simplemente escóndete bien hasta que se rindan. Si eres un oso, obtienes acceso a un mapa que te muestra todos los jugadores de ciervos en tu área. También recibes una advertencia cuando los cazadores se acercan. Si eres un cazador, ves ciervos y osos, pero no a los otros cazadores. Sin embargo, los cazadores pueden ser cazados por otros cazadores, pero sin la ayuda de ningún mapa o sistema de advertencia. Todo sonaba muy divertido, aunque un poco tonto. Aún así, cosas como esa viven y mueren cuando hay mucha gente jugando, y yo nunca había oído hablar de ellas antes. Sin embargo, cuando fui al menú fauna local, vi más de 20 personas listadas solo en mi ciudad natal. Uno de ellos era incluso un viejo amigo mío de la escuela secundaria. Así que, durante los siguientes días, comencé a jugar. Al principio fue más lento, pero igual de divertido. Casi me atrapa alguien en una tienda de comestibles, y luego me siguieron mientras conducía hasta que logré perderlos o se dieron por vencidos. Me di cuenta que era bastante divertido y adictivo.
2 días después, me persiguieron mientras esperaban un drive-thru de comida rápida. Todavía no había recibido mi comida, así que de hecho salí de la fila y entré para intentar esconderme en el baño. En tan solo un par de minutos, una linda chica de secundaria metió la cabeza en el baño y golpeó su teléfono riéndose. Sentí que mi teléfono vibraba en mi mano mientras la imagen de un ciervo de dibujos animados con X en lugar de ojos aparecía en mi pantalla. 8 horas después, estaba de nuevo en ello. En ese momento era un ciervo de nivel 8, y el día de Navidad me gradué como oso. Ahora la cosa se pondría seria. Fui a Madison al día siguiente y, como sospechaba, había docenas de ciervos por toda la ciudad. Pasé la mayor parte del día buscándolos y fue un baño de sangre. El mejor era un tipo en la parte trasera de una cafetería. Debía tener 60 años y, cuando lo atrapé, su cara se puso roja como un tomate. Por lo general, le decía algo como hola o te tengo a la gente, pero a él no. Lo dejé enfurruñado antes de que me arrojara su café. El día antes de Nochevieja, recibí una llamada de la universidad. Me dijeron que mi compañero de habitación Tom estaba muerto. Dijeron que no sabían ningún detalle, pero querían que lo supiera antes de que volviera al dormitorio la semana siguiente. Les agradecí aturdido y colgué el teléfono. Tom no era mi mejor amigo ni nada por el estilo, pero era un buen tipo. La idea de que simplemente se hubiera ido parecía imposible. Me fui a casa esa tarde y traté de dejar de pensar en eso, pero durante los siguientes días no toqué el club de casa. Cuando finalmente volví a iniciar sesión, vi que había sobrevivido lo suficiente para alcanzar el nivel 10 y convertirme en un cazador. Esto se convirtió en un evento mucho más importante que pasar de ciervo a oso, incluido un mensaje especial que me preguntaba si estaba seguro de que estaba listo para convertirme en cazador. Poniendo los ojos en blanco, hice clic en sí y colgué el teléfono. Al día siguiente, mi madre me dijo que tenía más malas noticias. Un amigo mío de la escuela secundaria, Jackson Linder, había sido encontrado muerto durante la noche. Por lo que escuchó, pensaron que fue un suicidio, pero nadie estaba seguro todavía. Cuando vio mi expresión, se acercó y me dio un abrazo, tratando de consolarme. Pensó que estaba triste por su muerte, y lo estaba, pero esa no era la única razón. También era la segunda persona que conocía que usaba la aplicación Hunt Club. Fui a mi habitación y abrí la sección de vida silvestre local de la aplicación. Cuando miré por primera vez la lista de nombres, Jackson tenía un pequeño icono de oso junto a su nombre. Hace apenas unos días, había cambiado a un símbolo en forma de cruz que representaba a un cazador. Ahora, el símbolo era una pequeña lápida de dibujos animados. Después de eso, borré la aplicación de mi teléfono inmediatamente. Intenté encontrar a alguien que hablara sobre la aplicación en internet, pero no había nada. No es que nada malo, sino literalmente nada en absoluto. Luego, casi a la 1 de la mañana, encontré un hilo de un foro en un sitio web tipo 4chan. La publicación la había hecho menos de una hora antes alguien que estaba tratando de preguntarle a la gente sobre el juego. Decían que una vez que llegaron a Hunter, empezaron a pasar cosas raras, como si alguien los estuviera jodiendo. Pero lo que realmente los estaba asustando era que su hermano tenía un amigo que aparentemente había desaparecido desde que comenzaron a jugar el juego. Apenas había terminado de leer la publicación cuando el navegador refrescó la página y aparecía un error 404. Regresé a la página de inicio del foro y busqué el hilo pero ya no estaba, había sido eliminado. Volví a la escuela la semana pasada y, aparte del recordatorio constante de que Tom se había ido cuando miraba su cama vacía, la vida estaba volviendo a la normalidad. Todavía estaba preocupado por la aplicación, por supuesto, pero parecía que eliminarla había funcionado. Al menos hasta que me atacaron hace 2 noches. Estaba saliendo de un laboratorio de química que estaba abierto hasta tarde cuando alguien me atacó en el estacionamiento. Tenía un cuchillo, pero logré empujarlo hacia abajo lo suficiente para entrar en mi auto. Tenía miedo de que volviera a atacarme, así que retrocedí rápidamente para salir de allí. La policía dijo que claramente fue en defensa propia. Las cámaras de seguridad lo mostraron atacándome y que cuando estaba tratando de levantarse, se había tropezado detrás de mi auto lo suficiente como para que lo atropellaran. No fue hasta que terminaron conmigo que miré mi teléfono.
Cuando lo hice, vi que el juego estaba nuevamente en mi pantalla de inicio y tenía una notificación. Con la mano temblorosa, lo abrí. Felicitaciones por tu primera muerte. Has desbloqueado The Dark Path. Puedes jugar el juego normalmente contra ciervos y osos, pero contra otros cazadores, el juego es real y la única forma de progresar es matando. Tu muerte te ha dado una semana de inmunidad. Cualquier cazador que te mate durante la semana siguiente no recibirá ningún crédito. Una vez que termine la semana, tendrás 2 semanas para obtener otra muerte o reclutar a 5 personas más para el juego. Cada muerte o reclutamiento de 5 personas te otorga una semana de inmunidad. Tu viaje por The Dark Path incluye ciertas ventajas, como información sobre tus compañeros cazadores. Ve a la nueva pestaña para verla. Ten en cuenta que este juego no es una broma. Si intentas comunicarte con las fuerzas del orden, todas las pruebas de la aplicación se borrarán de tu teléfono y serás incluido en la lista de muertes. De manera similar, si no cumples con tus obligaciones cada 2 semanas, serás incluido en la lista de muertes. La inclusión en la lista de muertes significa que todos los demás cazadores pueden ver tu ubicación en todo momento. Si esto no resuelve el problema por sí solo, un miembro de nuestro departamento de atención al cliente te visitará para una resolución final. Ten en cuenta que tu ubicación y tus acciones no se determinan solo desde tu teléfono o tableta. Siéntete libre de intentar desconectarte o salir de la red, pero recuerda que solo estás desperdiciando un tiempo valioso que podrías estar buscando. Sobre todo, intenta divertirte. Estás comenzando a recorrer el camino oscuro, y tiene mucho más para darte si puedes permanecer en él el tiempo suficiente, incluida tu vida. ¡Feliz casa! Aturdido, pasé a la nueva pestaña etiquetada como de un club y vi una lista de casi 30 personas repartidas por Wisconsin. Al hacer clic en un nombre, aparecía una foto de la persona, su dirección de casa, su número de teléfono y correo electrónico, y sus estadísticas de juego, incluidos si actualmente eran inmunes o no. Vi que yo también estaba en la lista. Mi semana de inmunidad está a punto de terminar y no he decidido qué voy a hacer. Pero sea lo que venga después, quería hacer una advertencia mientras pueda. No busque la aplicación. No sé si se puede encontrar a través de medios tradicionales, pero no lo intente. No acepte correos electrónicos de referencia ni permita que otras personas tengan acceso a su teléfono. No asuma que esto no está ya muy extendido solo porque no puede encontrar personas hablando de ello. Espero que al publicar sobre esto como lo he hecho, donde lo he hecho, esta publicación se mantenga, pero no lo sé. Finalmente, si ignora todo esto, si tiene que ver por sí mismo si realmente existe o si creo que no hay nada más allá de un juego, al menos hazme un favor. Diles que te envié yo.